Comenzamos con el desarrollo de la cartilla número 3 del primer semestre, en donde vamos a analizar en profundidad los trastornos de la conducta alimenticia que se dan por la ingesta excesiva o ingesta inadecuada, déficit o exceso de nutrientes. Si vemos un poquito y repasamos un poquito lo visto en la cartilla anterior, en la cartilla número 2, nosotros en la cartilla número 2 de salud trabajamos los factores fisiopatológicos que conllevan a una persona a padecer un TCA. En esta cartilla, en la actividad número 1, tenemos que analizar el siguiente caso de esta chica adolescente que se llama Sandra, y ustedes van a detectar a medida que realicen la lectura del caso que se plantea, que aparece un problema relacionado con el trastorno de la conducta alimentaria. Entonces lo tienen que detectar, identificar y escribir cuál es. Tienen que nombrar qué papel juega el contexto que rodea a esta adolescente. Por ejemplo, los amigos, la familia, los compañeros de la escuela, los compañeros del gimnasio, los compañeros de deporte. Ese sería el contexto, o sea, cómo afecta ese contexto a esta adolescente. Luego, ustedes tienen que hipotetizar en relación a cómo creen que deberían actuar los padres de esta chica, sus amigos, cómo tendrían que actuar, cómo tendría que actuar la escuela frente a este caso. Y a continuación ya entramos en una clasificación de los trastornos alimentarios y comenzamos por el primer gran conocido trastorno de la alimentación, el trastorno por atracón. La mayoría hemos padecido un trastorno por atracón en el momento en el cual tenemos una sobreingesta compulsiva de alimentos o comemos demasiado rápido o apurados, por ejemplo, ¿sí? Este impulso por comer en exceso, después de comer en exceso aparece una fase de restricción alimentaria en la cual la energía vital, el cuerpo vuelve a sentir una necesidad imperiosa de comer y se dan esos grandes periodos de no comer y volver a comer, pero en grande cantidad. La ingesta excesiva de alimentos, ¿qué es lo que hace en la persona? Disminuye la ansiedad. Mientras la persona está comiendo, el ánimo mejora. La persona sabe que ese patrón alimenticio no es correcto, entonces se siente culpable y entra la otra fase, que es no ingerir alimentos por un tiempo prolongado, y así se va dando sucesivamente el ciclo del trastorno por atracón. Luego nos encontramos con la bulimia, una enfermedad bastante conocida. Vamos a ver qué sienten las personas con bulimia, qué métodos utilizan para facilitar la evacuación, por ejemplo, de alimentos, cuáles son los factores principales que llevan a una persona a mantener la bulimia. Básicamente son la ansiedad, la falta de autoestima, una alteración de la imagen corporal, o sea, ellos se ven al espejo distorsionados, ¿sí? Y bueno, la bulimia tiene consecuencias en el cuerpo. Por ejemplo, se interrumpe la menstruación, hay malformación en las manos, problemas dentales, maxilofaciales. Y bueno, las causas o la etiología de la bulimia son varias, ¿sí? Y básicamente uno de los más importantes es la necesidad de sentirse querido, la necesidad de pertenecer a un grupo, por ejemplo. Luego vamos a ver el diagnóstico, cómo se llega a reconocer los síntomas y los signos por los cuales un paciente padece este trastorno de la conducta alimentaria. Luego, otro trastorno de la conducta alimentaria bastante conocido es la anorexia. Vamos a ver las características de la anorexia y visualizar que existen dos tipos de anorexia: la anorexia nerviosa restrictiva y la anorexia nerviosa purgativa. Son dos cosas distintas. ¿Cómo se diagnostica para saber que una persona padece anorexia? ¿Y cuáles son las causas de la anorexia?
visualizamos otro trastorno de la conducta alimentaria, que es la vigorexia. La vigorexia es la preocupación en exceso por el físico. Al preocuparse la persona en exceso por el físico, se distorsiona la imagen corporal. Hay una dismorfofía, que se llama. Esta persona que padece vigorexia presenta características como la extrema actividad deportiva, la ingesta compulsiva para subir de peso ante la percepción de que sabe que está muy delgado y no es así, ¿sí? Y estas personas tienen una amplia adicción a la actividad física, por ejemplo. Consumen mucha cantidad de proteínas y carbohidratos, por ejemplo. Ustedes en la actividad 2 tienen que subrayar las ideas principales de lo leído hasta el momento y elaborar un resumen a partir de esas ideas principales y completar el siguiente cuadro comparativo que yo les doy con la definición de los 4 trastornos que hemos visto hasta el momento, cómo se manifiestan, ¿sí? Cuáles son sus características y cuáles son sus consecuencias. Si nosotros pensamos en cómo se manifiestan esos trastornos, pensemos en la etiología o las causas de esos 4 trastornos. Avanzamos, seguimos con la actividad, vamos a explicar los tipos de anorexia que se pueden presentar, que son 2, cuáles son las causas, o sea, cuál es la etiología de la anorexia, qué factores mantienen la bulimia, y van a explicar los tipos de dieta que llevan a cabo personas con vigorexia y los tipos de dieta que llevan a cabo personas con anorexia. Continuamos viendo otros trastornos de la conducta alimentaria, como es la megarexia, ¿sí? Megarexia, mega viene de grande. La megarexia son personas obesas que se miran al espejo y se perciben sumamente delgadas. Son personas obesas, con problemas, con enfermedades, pero esas personas se perciben sanos. Eso es un trastorno de la conducta alimentaria. Consideran que el exceso de peso es sinónimo de fuerza vital y de fuerza, ¿sí? Comen muchísimo, pero comen e ingieren pocas cantidades de nutrientes especiales. Otro trastorno de la conducta alimentaria es la permarexia, que afecta a personas que al estar obsesionadas con el sobrepeso y con miedo a engordar, se someten a dietas permanentes. Una persona que está permanentemente a dieta padece permarexia. Vemos el perfil que tienen estas personas con permarexia y las consecuencias de la permarexia. Otro trastorno de la conducta alimentaria es la ebriorexia. Son las personas que abusan de las bebidas alcohólicas. Hay distintos síntomas que nos llevan a decir que una persona padece ebriorexia al consumir en exceso alcohol, al tener grandes atracones, la hinchazón de la cara y el deterioro físico. Estas personas no comen alimentos delante de las personas, tienen una imagen de su propio cuerpo desvalorizada, tienen miedo a aumentar de peso, pierden el cabello, tienen problemas dentales, hay muchos síntomas de la ebriorexia. Y bueno, tenemos las consecuencias de la ebriorexia. En la actividad número 3 nosotros tenemos que ver y responder a la pregunta ¿qué diferencia existe entre ebriorexia y permarexia? Explicar en qué consiste el trastorno de la ebriorexia. Van a observar la imagen que se encuentra a la derecha e indicar y relacionarla con algún tipo de trastorno. Fíjense que Superman está obeso y se ve al espejo delgado. Van a leer con atención el siguiente caso, en donde dice riesgos de estar siempre a dieta, y van a responder a las preguntas: ¿con qué trastorno puede relacionar el texto estar siempre a dieta? Y fundamentar por qué. ¿Qué consecuencias trae aparejada la ebriorexia? Después citamos 4 trastornos muy sintéticos: la ortorexia, la pica, la diabulimia, la hiperfagia. 4 trastornos que suelen darse pero en menor cantidad. En la actividad número 4 ustedes tienen que responder a la pregunta: ¿qué alimento rico en energía recomendarían a una persona que padece ortorexia?
ese alimento tiene que sustituir a una comida chatarra. O sea, lo nombran y explican cómo está formado ese alimento, ¿sí? O sea, lo ideal sería que nombraran una comida. En la pregunta 4.b, ¿por qué creen ustedes que es importante tener una alimentación saludable, realizar actividad física y optar por hábitos de vida saludables? Van a argumentar a partir de los trastornos de la conducta alimentaria vistos en la cartilla.